exámenes del 10º de Bachillerato Técnico Profesional. Soy la maestra Lizeth Vados, docente del Instituto Oficial Polivalente República de Venezuela del municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida. Me agrada poder compartir con ustedes esta nueva experiencia de aprendizaje y espero que este espacio sea de muchísimo provecho. El tema que hoy abordaremos son los elementos no verbales de la comunicación oral. La expectativa de logro para este tema es reconocer distintos tipos de texto, identificando los elementos básicos de la situación de comunicación, como la finalidad, el emisor y el receptor. Recordemos algunos puntos básicos tratados en clases anteriores. La comunicación se define como el proceso de intercambiar ideas, pensamientos, información que tenemos común entre todas las personas. Esto nos permite podernos integrar en el entorno social. Cuando materializamos una comunicación, en ella se ven envueltos 6 elementos básicos, a los que llamamos elementos de la comunicación. Ellos son el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal y el contexto. No es posible participar en un proceso comunicativo sin la participación de estos elementos. A la falta de uno de ellos, el proceso quedará incompleto y por lo tanto la finalidad de la comunicación pues no se realizará como tal. Observemos con detenimiento estas 3 imágenes. ¿Ya lo hiciste? En la primera podemos observar una persona que alrededor tiene varios círculos y cada círculo tiene diferentes medidas. ¿Qué crees que pasará ahí? Lo descubriremos más adelante. En la segunda imagen podemos observar a personas con diferentes posturas y expresiones. Por ejemplo, podemos observar en las personas, hay 2 que están sentadas. En una, la primera, está la persona muy cómodamente sentada, que está incluso hasta reclinado en el asiento. En la segunda, la persona está tirada hacia el frente, como reflejando impaciencia o estrés, o reflejando incomodidad en la situación. Y en la última imagen podemos observar que hay expresiones faciales. Podemos notar ahí que hay expresiones de alegría, de aburrimiento, de tristeza, de asombro, entre otras. Y ya para entrar en lleno en nuestro tema del día de hoy, comenzaremos diciendo que las personas somos expresivas desde todo ángulo que nos vean, ¿verdad? Porque no limitamos nuestras palabras, sino que estas palabras van acompañadas a gestos y expresiones que nosotros emitimos de manera consciente y a veces de manera inconsciente. Por eso escuchamos expresiones tan comunes como esta: si tus ojos tuvieran balas, ya me hubieses matado. Una expresión que utilizamos para referirnos cuando alguien nos tira esa mirada como agresiva, como que nos quisiera matar, y nosotros inconscientemente pues la percibimos. Cuando alguien arrastra los pies para caminar, ese mal hábito que tienen algunas personas, nosotros decimos, camina como si llevara el peso de la vida encima. Otra expresión sería, enamora con su voz, para referirnos a una persona, ¿verdad?, que tiene una voz bonita, que es melodiosa, que no ofende al escucharle. Los signos que utilizamos para transmitir un mensaje pueden ser verbales y no verbales. Como su nombre lo indica, verbales es cuando hacemos uso de las palabras, ya sean escritas o ya sean habladas. Y en los signos no verbales se refiere a la aplicación o a la utilización de gestos, ademanes y de un sinnúmero de actividades que hacemos con nuestro cuerpo, pero que no utilizamos la palabra. Nuestro proceso comunicativo está condicionado por el lenguaje no verbal, que sirve de apoyo para el lenguaje verbal. Dentro del lenguaje verbal, pues podemos hablar de incluso la respiración, podemos hablar de los gestos de la cara, de los movimientos del cuerpo, podemos hablar del tartamudeo que a veces nosotros tenemos para hablar, la sudoración y todo lo que envuelve que nuestro cuerpo exprese y que no utiliza palabras. Dentro de las formas de comunicación no verbal tenemos 4 formas básicas, que son el lenguaje kinésico, el proxémico, el icónico y el paralenguaje. Refiriéndonos a la comunicación kinésica, se refiere a las expresiones y movimientos corporales. Esto abarca la postura general, la utilización de las manos, los pies, la expresión de nuestro rostro, como son los labios, la mirada, la sonrisa, los movimientos de cejas y otros gestos de reacción que nosotros tenemos. La forma en cómo nosotros colocamos nuestro cuerpo, ya sea que estamos sentados o que estamos de pie, nos sirve para expresar nuestro
ánimo, el ánimo que andamos, porque a veces podemos estar sentados muy reclinados, a veces muy erguidos, como también cuando andamos caminando lo hacemos de una forma encorvada o lo hacemos de una forma erguida también, y todos esos movimientos del cuerpo al caminar tienen mucho que ver con la postura que nosotros adoptamos al andar o al estar de pie o sentados. Los gestos faciales abarcan todo lo que nosotros podemos expresar con nuestro rostro. En los labios, por ejemplo, a veces nosotros apretamos los labios y es un signo de estoy molesto, estoy enojado o estoy haciendo fuerza, por ejemplo, ¿verdad? Estamos agarrando algo con fuerza o levantando algo que pesa, tendemos a apretar los labios. A veces lo relajamos mucho y que tiene que ver con una sonrisa. Incluso la sonrisa se puede ver si es una sonrisa fingida o si es una sonrisa muy animada o muy sincera. Todo depende de la forma en cómo nuestra sonrisa quede plasmada. Si hablamos de la mirada, dicen que los ojos son la ventana del alma, porque ellos expresan con sinceridad nuestros estados. Por ejemplo, por medio de una mirada nosotros sabemos si la persona anda decaída, anda enferma, anda triste, porque inconscientemente su mirada se ve caída, se ve opaca, como decimos, ¿verdad? Por ahí en una forma común. También en la mirada es la posición, la postura en cómo nosotros miramos a las demás personas. Ni una mirada sumisa para abajo, ni una mirada altanera para ver a los demás ahí, sino que tiene que ser una mirada lineal, aquí de frente con los demás. Y acompañando a los ojos están los movimientos de las cejas. Hay quienes, ¿verdad?, mueven las dos cejas al mismo tiempo, como también hay algunos que mueven solamente una ceja. Estos movimientos de ceja enfatizan lo que queremos nosotros hablar y enfatizan también la expresión de nuestros ojos. Ahora hablaremos de nuestras manos. Los movimientos de nuestras manos sirven para apoyar exactamente lo que estamos hablando. Con nuestras manos nosotros decimos cosas que son grandes, cosas que son pequeñitas, extendemos o encogemos. También reflejan la cantidad de algo, si nosotros decimos que es bastante o que es poquito. Con las manos saludamos, que puede ser así, puede ser así, puede ser así, cada quien tiene su forma de saludar, pero con las manos saludamos y también despedimos. También nuestras manos nos sirven para agarrar y para soltar. Expresamos lo que se va o lo que viene. Y muchas otras cosas más que nosotros podemos con nuestras manos expresar lo que con palabras no siempre se puede hacer. En el lenguaje proxémico tenemos el distanciamiento social prudencial, porque primero necesitamos nosotros el espacio personal, el propio, que nadie venga y nos invada nuestro espacio. Luego tenemos una segunda posición que sería la de las personas íntimas, ya sean padres, ya sean parejas. En una tercera posición tenemos amigos y personas más particulares que deben estar más distantes de nosotros. Y en una última posición está todo lo que es el resto de las personas de la sociedad. Que imagínense si una de estas personas que ya son del resto de las personas de la sociedad no tiene confianza con nosotros, nos vamos a sentir amenazados o incómodos que se aproxime mucho a nosotros, porque sencillamente de una manera inconsciente sabemos que está invadiendo nuestro espacio personal. Por lo tanto, la cercanía con las demás personas va a depender del tipo de relación que tengamos con ellos o el tipo de confianza que manejamos. El lenguaje proxémico también se refiere a los gestos que nosotros utilizamos con las demás personas. Vaya, por ejemplo, podemos ser amigos, pero un abrazo de amigos vale, un beso en la mejilla de amigos vale, pero con un desconocido, por ejemplo, no podríamos pasar más que a saludarlo. Entonces, depende del nivel de confianza que tengamos con las personas, nuestros gestos se van a acercar a ellos, porque también no vamos a utilizar gestos que sean muy personales para personas que no tengamos confianza. Vaya, por ejemplo, a nuestros jefes, a los que ya trabajamos, o a ustedes que son estudiantes, a sus maestros le podrán tener confianza, pero no van a ir a darle, por ejemplo, un apretón de mano así o un empujón en los hombros, porque ya es un gesto que denota quizá una falta de respeto o un abuso de confianza. Entonces, todos los gestos o todas las aproximaciones de nuestros gestos hacia otra persona depende de con quién nosotros estamos
comunicándonos. Si esa distancia entre personas, que llamamos nosotros comunicación proxémica, no se respeta, podría traernos consecuencias. Una podría ser, por ejemplo, las malas interpretaciones. Y la otra consecuencia podría ser los malos entendidos o los disgustos entre personas por acercarnos mucho o porque no somos del nivel de confianza que debería serlo. Entonces, esto nos puede traer muchos problemas si no lo sabemos aplicar correctamente. La tercera de nuestra forma no verbal de comunicación diremos que es la icónica. Abarca imágenes, signos, figuras, emblemas. La comunicación icónica es parte de un consenso social. Esto significa que ya todos sabemos el significado expreso de esas imágenes o de esa forma de comunicación. Para el caso tenemos el lenguaje a señas, los gestos emblemas, que dentro de los gestos emblemas pues estaremos hablando del aquí, los que utilizamos por ejemplo en las redes sociales, que es un me gusta, un me enoja, pero ya tenemos nosotros definido qué significa esto, qué significa aquí, qué significa aquí y qué significa acá. Esos serían los imágenes emblemas. Otro sería las vías de carretera y las señales públicas. Estos abarcan la comunicación que nos dan las autoridades. Por ejemplo, todos sabemos el significado de los 3 colores del semáforo. Cuando está en una esquina de una calle un rótulo que dice que hay que virar a la izquierda, a la derecha, o que no se puede pasar por ahí. Entonces, todas esas formas también forman parte de nuestro lenguaje consensuado. Y finalmente mencionaremos que también los iconos de las computadoras, las banderas de los países, los escudos, también forman parte de la comunicación icónica. Y nuestra cuarta forma de comunicación no verbal es el paralenguaje. El paralenguaje son las características de la voz al momento en que nosotros emitimos las palabras. Estas características son personales e involuntarias, como la risa, el bostezo, el gruñido, el tono y volumen de la voz, la dicción, el acento según la región o país, las distorsiones al hablar, por ejemplo, los nervios, la enfermedad, la edad y otros más. Si el lenguaje es la emisión de palabras, el paralenguaje se refiere a la forma en cómo estas palabras son expresadas. Además de estas 4 formas que ya mencionamos, existen otras formas de comunicación no verbal. Dentro de ellas podríamos mencionar el vestuario y los accesorios que nos ponemos, también el orden y el aseo de nuestro entorno donde nosotros nos desenvolvemos, y también las reacciones físicas ante determinados estímulos, como el sudor, la piel pálida o ruborizada, la respiración agitada o débil, las pupilas dilatadas, el temblor de manos o cuerpo, ese tic nervioso que a veces nos da, los suspiros, lágrimas y la temperatura corporal, entre otros. Estas reacciones físicas reflejan lo que nosotros estamos sintiendo, pero de una manera involuntaria, porque nosotros no podemos decidir cómo me voy a poner pálida o me voy a poner ruborizada. Sencillamente, si me dicen algo que me da un poquito de vergüenza, vengo y mis cachetes se ponen coloraditos. Si llevo un susto, mi piel se pone blanca. De otra forma también te diría, si me llevo un susto, tiendo a abrir los ojos del impacto que me he llevado. El sudor, que a veces refleja ansiedad que tengamos, o también refleja que hemos estado, ¿verdad?, lógicamente en un lugar que hay mucho calor. Esos suspiros que siempre dicen, ¿verdad?, que los suspiros son de gente enamorada, pero esos suspiros que damos a veces cuando hablamos también reflejan y son inconscientes la temperatura de nuestro cuerpo. A veces andamos más fríos, andamos más calientitos, y que refleja muchas veces una enfermedad. Ese lagrimeo a veces que nos damos por alegría o por tristeza. No precisamente tiene que ser lágrimas de tristeza, sino que también todos hemos llorado de alegría en algún momento. Mencionaremos algunas reglas de comunicación no verbal. Estas podrían ser, por ejemplo, nunca hagas esto. Apuntar a las personas con el dedo. Es de muy mal gusto que lo estén señalando. Salirse a media reunión es una falta de respeto. Bostezar cuando una persona está hablando. Qué feo.
significa que nos está aburriendo su conversación o que sencillamente no estamos interesados en esa conversación. Las cosas que sí podríamos hacer en una comunicación es guardar silencio cuando una persona está hablando. Si llegamos a un lugar con retraso, debemos entrar lo más callado posible para no interrumpir. Entre otras cosas que debemos y no debemos hacer, estas son algunas de ellas. ¿Qué aprendimos hoy? Primera situación que aprendimos. Todas las formas de comunicación no verbal tienen la misma importancia porque todas ellas sirven de apoyo y de expresión a nuestra forma hablada. También aprendimos que la función principal de nuestra comunicación no verbal es servir de apoyo precisamente a la comunicación hablada. Para interpretar las expresiones no verbales debemos conocer el entorno en que ellas se dieron, porque de lo contrario estaremos cometiendo errores en la interpretación y nos podría traer conflictos de malas apreciaciones o de mensajes distorsionados. También aprendimos que debemos seguir y acatar las normas que revelan buena educación. Como ya aprendimos el tema, ahora te toca ejercitar. Voy a dar ahorita 3 ejemplos de comunicación no verbal y tendrás que descifrar lo que yo estoy queriendo expresar. Ejemplo número 1. Ejemplo número 2. Y en el último ejemplo, supongamos que alguien me está llamando o me está buscando y yo hago lo siguiente. Como actividad número 2 vas a observar un partido de fútbol o tu deporte favorito y presta atención a los gestos y a la actitud corporal tanto de los jugadores como de los espectadores. Practica un poco y descubre emociones ocultas que los miembros de tu familia manifiestan en una forma no verbal. Y la cuarta actividad, vas a dibujar 10 expresiones faciales diferentes que encuentres en tu celular. Y finalmente te dejo con 2 reflexiones. Lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Y ante una disputa, la mejor forma de defenderse no son ni los gritos ni los insultos, sino quedarse callado y habla cuando lo que tengas que decir lo vas a decir con sabiduría. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un placer compartir con ustedes este espacio. Recuerda, toma todas las medidas de bioseguridad. Te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.